El mercado se extendía sin cesar bajo un cielo rojo óxido donde el duro sol iluminó la miseria bajo hileras de jaulas alineaban la plaza sus ocupantes. Alienígenas de todas las formas y tamaños mostrados. Como ganado una cacofonía de voces. Llamó a los vendedores gritando por uno. Otro para ensalzar el valor de su. Las cadenas de mercancías tintineaban gritos de. La desesperación fue amortiguada y el hedor de. La desesperación flotaba pesadamente en el aire en él. Esquina más alejada apenas visible debajo de un. Sombra pesada se sentó uno de los menos. Esclavos comercializables a los ojos de ella. Captores ella era de una raza casi. Rasgos delicados olvidados marcados por. Patrones bioluminiscentes que brillaban. Débilmente cuando ella estaba angustiada sus brazos. Imposiblemente delgados pero fuertes estaban atados. En pesadas esposas que parecían. Desproporcionadamente grande en su contra. Enmarcar a sus captores en la que la habían golpeado. Su misión hace mucho tiempo y ahora ella se sentó. Todavía su cabeza inclinada y su brillante. Patrones atenuados a un tono enfermizo opaco no. Una oferta por ella a la que nadie se detuvo. Mírala. Hasta que llegó, el hombre no tenía nada especial. A primera vista, un humano con un abrigo largo. Su rostro oscurecido por el ala ancha de. Su sombrero se movió a propósito a través de. El mercado sus ojos escaneando las jaulas. Aunque su expresión no traicionaba nada. Los humanos no eran comunes en estas partes, no. Desde la frágil tregua entre sus. Kind y la Alianza Galáctica tenían. Deshilachado, pero aquí estaba caminando audazmente. Un lugar donde fácilmente podría convertirse en un. Apuntándose a sí mismo, su mirada aterrizó en ella. Ella detuvo sus ojos oscuros se encontraron con los de ella. Y por primera vez en años se sintió. Algo más que miedo de que no fuera. Espero que fuera demasiado frágil, demasiado desconocido. Pero era algo que el vendedor. Se acercó frotándose las manos a. Humano, tienes un yo para el raro Esta de aquí es un poco exótica. Roto, pero no encontrarás otro como. Ella también era barata, el hombre no respondió. Inmediatamente Medeli se agachó para. Su nivel su movimiento lento y. Deliberar como si se acercara a un herido. Animal ella se estremeció instintivamente. Retrocediendo de él y él hizo una pausa dando. ¿Su espacio cuál es su precio? Su voz era. Calma baja el vendedor se rió nerviosamente. Para ti una ganga digamos 200 créditos. El hombre se quedó de pie metiéndose la mano en el abrigo. Sin decir una palabra, sacó una pequeña bolsa. Y se lo tiró al vendedor que atrapó. Fue con manos codiciosas que la transacción fue. Swift casi casual como si estuviera comprando. Una herramienta en lugar de una vida el vendedor. Le entregó la llave de sus cadenas, ella es. Toda tuya humana buena suerte domesticándola la. El hombre no respondió, sino que dio un paso. Más cerca de ella su sombra cayendo. Ella se tensó esperando lo peor, pero. Entonces escuchó el tintineo de la llave entrando. La cerradura de las esposas alrededor de sus muñecas. Monumental como si ella caminara sobre. Terreno prohibido ella no sabía dónde. Él la estaba guiando, pero la ausencia de. Las cadenas la hicieron seguir a través de ellos. Callejones estrechos hasta la cacofonía de. El mercado desvaneció el polvo rojo de la. Las calles se aferraban a sus pies descalzos y él. El aire se hizo más silencioso, más pesado, ella tropezó. Su cuerpo demasiado frágil para mantenerse al día, pero él. La atrapó cada vez sin quejarse. Finalmente llegaron a un pequeño. Barco indescriptible estacionado en él. Afueras del asentamiento era viejo. Parcheados con paneles que no coinciden. Pero parecía funcional, hizo una pausa. La rampa girando hacia ella estarás a salvo. Aquí él dijo que ella dudó mirando hacia arriba. La seguridad de la embarcación era un concepto extraño. Ella no tenía ninguna razón para confiar en él, ninguna razón.
Creer en sus palabras, pero la alternativa. ¿Era el mercado o algo peor? Ella asintió. Débilmente y él la condujo dentro de él. El interior de la nave era utilitario pero limpio. Había una pequeña zona común con asientos desgastados, una cocina estrecha y un cabina que parecía como si hubiera. Vio innumerables reparaciones a las que él la guió. Una habitación estrecha en la parte trasera donde una cuna y una fina manta esperó que pudieras descansar. Aquí él dijo que se hiciera a un lado para dejarla. Entra, nadie te hará daño. Ella se demoró. En la puerta sus patrones brillantes. Parpadeando débilmente. ¿Por qué?, preguntó de nuevo. Su voz temblando. ¿Por qué estás haciendo? Este se apoyó contra la pared cruzando sus brazos. ¿Importa? ¿Me importa a mí? Ella dijo, sorprendiéndose a sí misma con la audacia de su respuesta por la que la estudió. Un largo momento como si decidiera cuánto. Dile que digamos que ya he visto suficiente. Sufriendo para durar toda la vida si puedo. Detente aunque sea un poco, lo haré suyo. Las palabras eran simples pero llevaban un peso. Ella no podía entender completamente. Ella entró en la habitación y se sentó en el borde de la cuna, su cuerpo hundiéndose en la suavidad desconocida. ¿Cuál es tu nombre? Él le preguntó, que ella dudaba que sus captores hubieran. La despojó de su nombre hace mucho tiempo. Llamándola por un número en su lugar. Ella no lo había hablado en voz alta en años. No lo hago. Recuerda que ella mintió. Él asintió como si él. Espera esa respuesta. Descansa, hablaremos. Cuando estés listo. Él la dejó sola, cerrando la puerta detrás de él para él. Primera vez en tanto tiempo como pudo. Recuerda que ella estaba rodeada de silencio. Sin gritos, sin tintineo de cadenas, no. Dolor agudo, solo silencio en el que ella no confiaba. El sueño entró en ataques interrumpidos por pesadillas del mercado y las caras de sus captores, pero cada vez que despertaba, ella se recordó a sí misma dónde estaba. El barco, el humano, el extraño, frágil cosa que él llamó seguridad. Los días que seguido fueron extraños. Él le dio comida, raciones simples que su cuerpo luchó para adaptarse, y el agua que bebía con avidez. Él no le pidió mucho a ella. Levantó la vista cuando entró ofreciendo una sonrisa débil. No podía dormir. Él le preguntó a ella. Sacudió la cabeza sentada frente a él. Durante un rato ninguno de los dos habló. El silencio era casi amistoso, pero la curiosidad le clavó lo que le sucedió. Ella te preguntó finalmente por qué haces esto. Dejó el teclado de datos inclinado hacia atrás. Su silla no te deja levantarte. Ella encogió de hombros sus patrones bioluminiscentes. Pulsando débilmente. Me salvaste, creo que tiene derecho a preguntar, suspiró corriendo una mano a través de su cabello lo suficientemente clara. Él se quedó callado por un momento antes de hablar. De nuevo, solía ser un soldado peleado en guerra que no era mía para pelear. Demasiada gente, humanos extraterrestres, no lo hizo. Materia desgarrada porque alguien superior decidieron que sus vidas no importaban. Ella escuchó atentamente, sintiendo el peso de sus palabras. Continuó creciendo su voz. Más suave. Salí cuando no podía soportarlo. Más trató de desaparecer, pero a donde quiera que voy veo lo mismo. Personas que sufren porque alguien con el poder decide que son menos que humanos. Menos que vivo. No podía soportar ignorar. Ya su mirada se encontró con la de ella y ella vio algo crudo y desprotegido en su expresión. Por eso te salvé. Porque nadie merece ser tratado como si le apretaras la garganta y... Por un momento ella no pudo encontrar las palabras para responder. Finalmente ella susurró gracias. Él asintió como si eso fuera todo lo que él necesitaba escuchar. A medida que pasaban los días, semanas, ella comenzó a sanar su fuerza. Regresó y también lo hizo su sentido de sí misma. Ella comenzó a recordar fragmentos de ella. Más allá de un nombre, un lugar, una vida antes de la
Cadenas ella compartió estas piezas con él. Y él escuchó sin juzgar a su vez. Ella aprendió más sobre él no lo era. Solo un soldado, él era un hombre que había perdido todo, su familia, su hogar, su fe. En la humanidad, sin embargo, de alguna manera había encontrado la fortaleza para seguir adelante y ayudar a los demás. Incluso cuando no le quedaba nada por dar. Juntos forjaron un vínculo improbable que él le enseñó a navegar en el barco. Cómo defenderse, cómo sobrevivir en una galaxia que no le había mostrado piedad y, a cambio, ella le recordó algo. Pensó que había perdido la esperanza hacía mucho tiempo. Su viaje estaba lejos de terminar. Él. Galaxia era vasta e implacable y él. Las sombras de sus captores aún se cernían sobre ella. Ellos, pero por primera vez en años ella sintió algo que nunca pensó que haría. Siente de nuevo la libertad y fue suficiente para ella. La libertad recién descubierta, frágil como era, llegó. Con sus propios desafíos cada día que pasa. En el barco la acercó a recordando quién había sido antes. Fragmentos de cautiverio de una superficie de vida. Recuerdos de su gente, un mundo vibrante. De bosques bioluminiscentes y un profundo. Levantó la vista cuando entró ofreciendo una sonrisa débil. No podía dormir, él le preguntó a ella. Sacudió la cabeza sentada frente a él. Durante un rato ninguno de los dos habló. Él. El silencio era casi amistoso, pero la curiosidad le clavó lo que le sucedió. Ella te preguntó finalmente por qué haces esto. Dejó el teclado de datos inclinado hacia atrás. Su silla no te deja levantarte. Ella encogió de hombros sus patrones bioluminiscentes. Pulsando débilmente. Me salvaste, creo que tiene derecho a preguntar, suspiró corriendo. Una mano a través de su cabello lo suficientemente clara. Él se quedó callado por un momento antes de hablar. De nuevo solía ser un soldado peleado en un guerra que no era mía para pelear demasiada gente, humanos extraterrestres, no lo hizo. Materia desgarrada porque alguien superior. Decidieron que sus vidas no importaban. Ella escuchó atentamente sintiendo el peso de sus palabras. Continuó creciendo su voz. Más suave. Salí cuando no podía soportarlo. Más trató de desaparecer, pero a donde quiera que voy veo lo mismo. Personas que sufren porque alguien con el poder decide que son menos que humanos. Menos que vivo. No podía soportar ignorar. Ya su mirada se encontró con la de ella y ella vio algo crudo y desprotegido en su expresión. Por eso te salvé. Porque nadie merece ser tratado como si le apretaras la garganta y por un momento ella no pudo encontrar las palabras para responder. Finalmente ella susurró gracias. Él asintió como si eso fuera todo lo que él necesitaba escuchar. A medida que pasaban los días, semanas, ella comenzó a sanar su fuerza. Regresó y también lo hizo su sentido de sí misma. Ella comenzó a recordar fragmentos de ella. Más allá de un nombre, un lugar, una vida antes de la cadenas, ella compartió estas piezas con él. Y él escuchó sin juzgar a su vez. Ella aprendió más sobre él no lo era. Solo un soldado, él era un hombre que había perdido todo, su familia, su hogar, su fe. En la humanidad, sin embargo, de alguna manera había encontrado la fortaleza para seguir adelante y ayudar a los demás. Incluso cuando no le quedaba nada por dar. Juntos forjaron un vínculo improbable que él le enseñó a navegar en el barco. Cómo defenderse, cómo sobrevivir en una galaxia que no le había mostrado piedad y, a cambio, ella le recordó algo. Pensó que había perdido la esperanza hacía mucho tiempo. Su viaje estaba lejos de terminar. Él. Galaxia era vasta e implacable y él. Las sombras de sus captores aún se cernían sobre ella. Ellos, pero por primera vez en años ella sintió algo que nunca pensó que haría. Siente de nuevo la libertad y fue suficiente para ella. La libertad recién descubierta, frágil como era, llegó. Con sus propios desafíos cada día que pasa.
En el barco la acercó a. Recordando quién había sido antes. Fragmentos de cautiverio de una superficie de vida. Recuerdos de su gente, un mundo vibrante. De bosques bioluminiscentes y un profundo. Se demoró cerca del borde del atraque. La bahía de sus ojos fijos en el barco de ella. Instintos picados y sus patrones. Acampanado débilmente, estamos siendo observados, ella. Murmuró mientras abordaban el barco él. Siguió su mirada, su expresión. Endureciendo a los esclavistas, tal vez ella dijo que ella. Voz tensa, se sienten mal, él no lo hizo. Pregúntale cómo supo que él había aprendido a confiar. Sus instintos se atan, dijo dirigiéndose. Para la cabina del piloto, el barco despegó. Suavemente, pero a medida que despejaban el atmósfera, una alarma sonó, un hostil. El buque les había clavado sus armas. Prime, parece que alguien no quiere. Dejándonos, murmuró accionando interruptores. Y ajustando los controles que agarró. El asiento con el que palpitan sus patrones. ¿Ansiedad a que nos aferramos? Dijo. Sombríamente, esto se va a poner desordenado. El barco hostil disparó y se zambulló. Buque bruscamente, las explosiones que les faltan. Por un pelo, ella observó mientras él maniobraba. Con la práctica, practique la habilidad evadiendo el ataques del enemigo mientras planeas un rumbo. Para el punto de salto más cercano, pero él. Los esclavistas fueron implacables, una segunda explosión. Golpea sus escudos sacudiendo el barco. Salían chispas violentamente de la consola. Y ella gritó como las luces. Parpadeó, no vamos a lograrlo, ella. Gritó, sí, lo haremos, dijo a través de dientes apretados, toma la torreta ahora, ella. No dudé en apresurarme a la asiento de artillero en el que se amarró. Y agarró los controles de la torreta. Giró bajo su mando y ella tomó. Apunta al barco perseguidor sus primeros disparos. Falló, pero ella se ajustó rápidamente. Instintos de cazador dando patadas en el siguiente. Volea golpeó verdadero dañando al enemigo. Los motores del barco perseguidor vacilaron. Dándoles el tiempo justo para alcanzar. El punto de salto golpeó los controles. Y las estrellas se extendían en vetas de luz cuando entraron en el hiperespacio. Cuando salieron, el barco estaba inquietantemente silencioso. El único sonido, el zumbido de los dañados motores. Ella se desplomó en su asiento con las manos. Temblando apareció momentos después su rostro pálido pero decidido. Hiciste el bien, él. Dijo que colocando una mano sobre su hombro ella. Lo miró con sus patrones brillantes. Tenue pero constante, vendrán tras nosotros. De nuevo sé que dijo, pero no lo encontrarán. Nosotros no, si seguimos moviéndonos, ella asintió con la cabeza. Resolver el endurecimiento, ella no era la esclava rota asustada que había sido. Cuando él la encontró, ella era más fuerte. Ahora y ella no volvería a estar juntos. Se pusieron a trabajar reparando el barco. No fue fácil, pero ahora eran un equipo. Unidos por la supervivencia compartida y una creciente confianza. Por primera vez ella comenzó a creer que la libertad no era solo una ilusión fugaz, que era algo que valía la pena. Luchando por, y ella estaba lista para luchar. El barco quedó a la deriva en la relativa seguridad del espacio vacío, pero ambos lo sabían. No duraría su fuga, había dañado el barco de esclavos, pero no se detuvo. Ellos de largo vendría la red. Para ella y ahora para él también, como ella. Lo vi trabajar incansablemente en él. Los sistemas dañados de la nave, ella sintió una punzada. De culpa, deberías haberme dejado, ella dijo en voz baja, sus patrones bioluminiscentes. Parpadeando débilmente, hizo una pausa mirando. Ella sobre su hombro. Lo que te hace. Creo que podría haber hecho que estuvieras arriesgando todo, lo que ella dijo bajándola mirada. Nunca dejarán de cazarnos, tal vez. No admitió haber regresado a las reparaciones de ley. Pero he hecho mi elección, la pregunta es. ¿Qué elección vas a hacer, ella?
No respondió de inmediato, su mente se aceleró. Sus instintos gritaban que corriera a esconderse para sobrevivir a toda costa, pero algo tenía cambiado dentro de ella desde que él la liberó. Ella ya no solo estaba sobreviviendo, ella estaba luchando por ella misma, por su gente y por el frágil vínculo que construyeron, y estaba cansada de correr. Más tarde, en él tranquilidad de la sala común donde se sentaron juntos, brillaba un mapa de la galaxia. Débilmente entre ellos líneas holográficas, trazando rutas comerciales, mundos habitados y sectores inexplorados. Allí, ella dijo, apuntando a un sistema lejos de ser importante. Rutas comerciales, ahí es donde está mi gente. ¿O fueron los esclavistas quienes nos sacaron de allí? Pero algunos aún podrían estar vivos. Él estudió el mapa, su expresión seria es profunda. En territorio esclavista, si vamos allí. Estar caminando hacia su fortaleza, lo sé. Ella dijo que al encontrarse con su mirada, sus patrones estalló con determinación, pero no puedo. Corre más si hay alguna posibilidad. Parte de mi gente todavía está viva, tengo. Para intentarlo, se recostó cruzando los brazos. Entonces necesitaremos un plan algo grande. Suficiente para sacar a los esclavistas y conseguir. Tu gente salió. Ella inclinó la cabeza. Estudiándolo, vienes conmigo de. Por supuesto, él dijo con una leve sonrisa que. Creo que te dejaría divertirte todo por. La primera vez en mucho tiempo. Ella le devolvió la sonrisa. El plan era simple en teoría, pero peligrosa en su ejecución. Se infiltraría en la base del esclavista bajo la apariencia de un barco robado, usando falsificaciones. Códigos de acceso que había adquirido de un antiguo contacto. Una vez dentro, localizarían cualquier miembro sobrevivientes de su especie y deshabilite las operaciones del esclavista desde dentro del viaje al esclavista. La fortaleza estaba tensa. Cada escaneo, cada la transmisión hizo que su estómago se retorciera con miedo, pero él estaba tranquilo y concentrado, guiando el barco a través de lo peligroso territorio como un navegante experimentado. Cuando finalmente llegaron a la vista de la base de esclavistas, hizo que su aliento lo atrapara. Era una instalación en expansión tallada en un asteroide masivo rodeado por patrulla, barcos y torretas de defensa. Parecía impenetrable, pero no tenían elección. Los códigos de acceso robados funcionaron y, atracados sin incidentes, ella la mantuvo. Patrones brillantes se atenúan envolviéndose en una capa para ocultar su identidad. Él se llevó a sí mismo con la confianza de el hombre que pertenecía allí, incluso como su mano se demoró cerca del desintegrador en su cadera. Dentro de la base había un hervidero de actividad. Los esclavistas ladraban órdenes y los cautivos eran conducidos a través de pasillos con poca luz. Era demasiado familiar y ella tenía que lucha contra el impulso de huir. Mantente cerca. Él murmuró su voz poniéndola a tierra. Ellos hicieron su camino a través de la base, siguiendo el mapa que descargó del sistemas navales. Los llevó a una explotación área donde las jaulas forraban las paredes de ella. Corazón H al ver las caras de ella. La gente, sus patrones brillantes atenuados por desesperación. Lo sacaremos, él prometió. Ya trabajando en el panel de control. Eso liberaría las cerraduras de las puertas. Abrió con un silbido y los cautivos miraron fijamente. Ella, incrédula, dio un paso al frente. Bajando su capucha, eres libre, dijo ella. Su voz temblorosa, estamos aquí para llevarte. Hogar. Por un momento solo hubo silencio. Luego, uno por uno, salieron de sus jaulas sus patrones brillantes, iluminando con esperanza el escape. No fue silencio. Sonó la alarma mientras guiaban cautivos por los pasillos. Esclavistas luchando por responder. Él y ella lucharon codo a codo, sus movimientos sin fisuras, ya que derribaron a cualquiera que se interpuso en su camino. En el caos que ella se encontró cara a cara con él.
esclavista que una vez la había encadenado. Él se burló levantando su arma, pero ella. Fue más rápido, su espada brilló y él cayó. Su expresión se congeló en shock. La pelea terminó cuando llegaron al hangar donde los cautivos abordaron el barco robado. Él amañó la base del esclavista con explosivos, configurando un temporizador mientras se preparaban para. Vete, ¿estás seguro de esto? Ella preguntó. Mientras subía a bordo. Positivo, dijo. Ofreciéndole una mano. Démosles algo para recordarnos cómo su. La nave se alejó a toda velocidad, la base explotó en un destello brillante enviando escombros, dispersando en el vacío. El viaje a su mundo natal era largo, pero era llenos de una tranquila esperanza. Los cautivos comenzó a sanar sus patrones brillantes, volviendo a la vida mientras compartían su historias y sueños. Cuando finalmente llegó la visión de su mundo traído, lágrimas en sus ojos, brillaban los bosques con luz bioluminiscente intacta por los horrores que ella había soportado en tu hogar. Él dijo que cuando aterrizaron, ella se volvió hacia él. Sus patrones brillan intensamente, tú eres parte de esto. Ahora no tienes que irte. Dudó y luego asintió, tal vez sea el momento. Dejé de correr demasiado juntos ellos. Entró en la luz de su mundo, sabiendo que la pelea no había terminado, pero creyendo por primera vez que ellos podría marcar la diferencia. Y así él, Hunter y el soldado se convirtieron en algo más, un faro de esperanza en una galaxia que lo necesitaban desesperadamente, que habían encontrado libertad no solo para ellos, sino para otros, y no iban a parar allí.